Las diapositivas de esta sección tienen la finalidad precisamente de establecer una estrategia sistemática para obtener una forma escalonada de una matriz que resulte práctica para trabajar en cursos de álgebra lineal, donde el único recurso tecnológico disponible con el que se cuenta es una calculadora. Mi versión de método de escalonamiento se basa en aplicar únicamente las operaciones 3 y 4 en etapas bien determinadas y se basa también en el concepto de similaridades de filas. En esta diapositiva explico las motivaciones y propósitos de esta propuesta y luego realizo una descripción formal del algoritmo al que denomino método de similaridades, el cual, repito, es de mi autoría. En esta imagen intento ilustrar los posibles casos con los que uno se puede encontrar en el procedimiento para escalonar una matriz usando el método de similaridades. Cada caso depende de la matriz con la que se trabaje. En esta diapositiva muestro un ejemplo con el desarrollo completo del escalonamiento de la matriz a la que llamé H. A continuación les detallo paso a paso cómo se estructura. Considero una matriz H, observarán que también escribí H supra 0 entre paréntesis. Este número indica que el proceso se encuentra en la etapa inicial. Determino las similaridades de cada una de las filas de la matriz. Una vez calculadas, identifico si existen filas que posean similaridades iguales. De todas ellas, resalto con un borde negro las similaridades que aparecen primero en la matriz, siguiendo el orden de arriba hacia abajo. En este caso particular, las filas 1 y 4 tienen similaridad 2, mientras que la fila 2 tiene similaridad 1, al igual que la fila 3. Al tener al menos un par de filas con la misma similaridad, debo armar una matriz a la que voy a denotar con H supra 1 entre paréntesis para indicar esta etapa. Trazo una flecha larga para separarla de la anterior. Las similaridades con borde negro indican qué filas deben mantenerse sin cambios. Por ende, las filas 1 y 2 se escriben directamente en la matriz H supra 1. A continuación, debo ver qué escribo en la fila 3 de H supra 1. Me fijo en la similaridad de la fila 3 en la etapa 0 y busco la primera fila con la misma similaridad, o sea, la que tiene el recuadro con borde negro. En este caso es la fila 2. Aquí es donde debo aplicar la operación 4, la cual dice que la fila en la nueva matriz se obtiene mediante una cuenta. Me quedo solo con la fórmula. Lo que busco con esta cuenta es que la similaridad de la fila 3 en la nueva matriz aumente con respecto a la similaridad de la fila que tiene la misma posición en la etapa anterior. Para ello, primero determino los valores de las letras que varían en la fórmula que ven en pantalla. Para empezar, H supra 1 entre paréntesis debe ir en lugar de B. Como la fila que quiero calcular es la fila 3, en el lugar de K debo escribir este número. En el lugar de la letra A debe ir la notación de la matriz de la etapa anterior, o sea, H supra 0 entre paréntesis. En el lugar de T siempre debe ir el índice de la fila que tiene igual similaridad que la fila K, o sea, la que se encuentra recuadrada con el borde negro. En este caso tenemos que T debe ser igual a 2. La fórmula va quedando de esta manera. Para el valor de beta debemos mirar el pivote de la fila del otro término, o sea, el de la fila 2. Colocamos este valor, que está sombreado en azul en la imagen, en el lugar de beta. Para gamma debemos ver el pivote de la fila del otro término, o sea, de la fila 3. Pero en el lugar de gamma tengo que colocar su opuesto, es decir, menos 2. Esto hará que la nueva fila aumente su similaridad con respecto a la fila de la etapa anterior. De este modo ya tenemos la fórmula para trabajar. Algo para destacar en este punto. Los valores de beta y gamma en primera instancia se determinan con los pivotes de las filas involucradas,
pero pueden ser también otros valores. La idea es que la elección de estos valores hagan que la nueva fila que se está calculando no tenga pivote en la misma columna en la que la fila con el mismo subíndice de la etapa anterior tenía el suyo. O sea que con esta cuenta lo que se busca es que en la fila 3 de la matriz H de la etapa 1 aparezca un 0 en la columna 1. Ahora recordamos la notación de la operación 4 que indica que la cuenta debía colocarse primero, luego una flecha y finalmente la fila que se quiere calcular. Escribimos la cuenta según esta notación sobre la flecha exactamente en la tercera posición. Procedo a calcular la cuenta que quedó determinada. Reemplazo las filas de la matriz H supra 0 entre paréntesis. En el siguiente renglón aplico la definición del producto entre escalar y una matriz y finalmente la definición de suma de matrices. A este resultado lo escribo en la matriz de la etapa 1. Ahora veo cómo calcular la fila 4 en esta matriz. Para ello debo mirar la similaridad de la fila 4 en la etapa anterior y luego buscar la primera fila que aparece con la misma similaridad en esa matriz. En este caso es la fila 1, que recordemos era la que habíamos recuadrado desde el principio. Otra vez tengo que usar la operación 4 y para ello escribo la fórmula e identifico la matriz P con la matriz H supra 1, pues la fila que estamos calculando es de esta matriz. Como el índice de la fila es 4, ese es el valor de la letra K. En la letra A debe ir la notación de la matriz de la etapa anterior, o sea H supra 0. Y la letra T es el índice de la fila con la misma similaridad recuadrada con borde negro. En este caso es la fila con índice 1. Para los valores de beta y gamma, considero los pivotes de las filas que están en los términos cruzados. Para beta tengo que fijarme en el pivote de la fila 1 y para gamma en el pivote de la fila 4, aunque en la fórmula considero el opuesto de este último. Escribo la fórmula resultante y recuerdo la notación de la operación 4 para dejarla en la cuarta posición sobre la flecha. Lo que resta hacer es reemplazar las filas de la matriz de la etapa 0 y calcular las cuentas que quedaron indicadas. Al resultado lo escribo en la matriz H supra 1 y de esta manera se concluye la primera etapa del procedimiento de similaridades. En esta etapa lo único que hice fue aplicar la operación 4 dos veces debido a que habían dos pares de filas con la misma similaridad. A continuación determino las similaridades de la matriz H supra 1. Aquí todas las filas no nulas tienen similaridad distinta. Como no hay filas no nulas con similaridades repetidas, ya no hace falta usar la operación 4. Sin embargo, las similaridades de la matriz de esta etapa están desordenadas. Por ello, debo iniciar una nueva etapa trazando una flecha larga que separe la matriz H supra 1 de la nueva matriz a construir, a la que denoto con H supra 2 entre paréntesis. Para la construcción de la nueva matriz, reubicaré las filas no nulas escribiéndolas de menor a mayor similaridad y la fila nula la ubicaré por debajo de estas. Esto lo puedo hacer gracias a la operación 3. Esta operación tiene una notación en la que se debe indicar la posición en la que se colocará la fila de la etapa anterior en la nueva matriz. La ordenación que corresponde hacer aquí es colocar la fila 2 de la etapa 1 en la posición 1 de la nueva matriz. La fila 1 debe ir en segundo lugar, en tanto que las filas 3 y 4 deben quedar en la misma posición. Y así concluye la segunda etapa de este método. Otra vez, determino la similaridad de cada fila y como cada fila no nula tiene similaridad distinta y aparecen ordenadas en forma creciente,
y la de similaridad 0 aparece al final de la tabla, el proceso de escalonamiento ha terminado. Por ello coloco a esta última matriz la notación de H supra E para indicar que es la forma escalonada obtenida en el procedimiento. En resumen, lo que hice fue a partir de una matriz H obtener una matriz H supra E mediante las cuentas que están sobre la flecha y a las que encerré con una especie de pseudo corchete. En este caso, para hallar la forma escalonada de la matriz H, tuve que realizar la operación 4 en la etapa 1 y la operación 3 en la segunda etapa. Este procedimiento se corresponde con el diagrama del caso 1 del método de similaridades. Veamos otro ejemplo. En este caso partimos de una matriz A que tiene solo un par de filas similares. Esto obliga a aplicar la operación 4. La matriz de la primera etapa también queda con un par de filas similares, así que otra vez se debe aplicar la operación 4. La matriz de la segunda fase queda con las filas no nulas con distinta similaridad ordenadas en forma creciente y además tiene una fila nula ubicada por debajo de las no nulas. Por ende, esta matriz es escalonada y así la matriz A supra 2 es la forma escalonada de A obtenida en el procedimiento. En este ejemplo solo se aplicó la operación 4, por eso coincide con el diagrama del caso 2. Otro ejemplo. La matriz S tiene sus filas no nulas con similaridad distinta, pero están desordenadas, así que solo hay que aplicar la operación 3 para reubicarlas según su similaridad. Este ejemplo corresponde al diagrama del caso 3, en el que solo se aplica la operación de intercambio de filas. Para terminar, responderé una pregunta que dejé pendiente sobre la unicidad de la forma escalonada usando este método. La respuesta es negativa. Se puede hallar más de una forma escalonada de una matriz debido a que los escalares beta y gamma de la operación 4 no son únicos.